Y bueno, no, ya pasaron las 12, yo creo. Estoy feliz de poder estar con ustedes y compartir lo que Dios ha hecho. Como decía aquí Jorge, a los 8 años yo recibí a Cristo como Salvador. A los 22 años esta iglesia me encomendó a la obra misionera. El año que viene se van a cumplir 50 años desde aquel día, siguiendo en los caminos de Dios. Pero más que nada quiero decirles esto. Tantos recuerdos, yo estaba viendo ahora el bautismo y me acuerdo cuando me bauticé, yo tenía 11 años. Y los ancianos en aquel momento decían, el pibe es muy chico para que se bautice, vamos a hacerle algunas preguntas. Estaba el hermano Manzano, recuerdo que me hizo algunas preguntas. Y después los mira a los demás ancianos y dice, parece que el pibe sabe lo que va a hacer. Y ahí me bautizaron. Pero era tan lindo, fue el día del bautismo para todos los que se bautizaron hoy, que yo estaba emocionado y lo abracé a don Carlos y le digo, ¿cuándo es el próximo bautismo? Me dice, no, ya te bautizaste una vez y para toda la vida. Era tanta la emoción de ese día. Mientras pensaba en esta invitación y lo que va a significar compartir con ustedes brevemente de la palabra de Dios, pero entendiendo que no solamente están las personas hoy aquí, que son los que usualmente vienen y asisten a la iglesia, sino que también tenemos las familias. Cada vez que hay un bautismo, la familia viene a compartir ese momento tan importante. Y la verdad que agradecemos a Dios siempre, no es casualidad. Yo espero que usted no se vaya hoy igual que como vino, que se vaya diferente, que algo Dios seguramente tiene una porción para su vida, para cada vida que esté aquí. Les invito a los que tienen sus Biblias a abrir sus Biblias allí en la carta del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 57 y 58, y luego vamos a leer desde el verso 21 al 23, 24 también al finalizar. Dice así, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y luego dice el verso 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene, Maranata. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo en este capítulo 15, casi terminando esta primera carta, él da el toque de victoria más extraordinario que podemos encontrar los hijos de Dios. Porque él durante ese capítulo va a hablar de la resurrección de Cristo. Y él dice que sin la resurrección de Cristo, vana, no sirve nuestra fe. Es un vacío. La resurrección de Cristo va dando el verdadero sentido de la fe. Pero mucho más. Él dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da esa victoria. Yo tenía un amigo que cuando solíamos escribir cartas y las firmábamos o poníamos algo al finalizar, hoy todo es por mail, hoy todo es por las redes. Él siempre ponía así, del lado de la victoria. Y quiero llamar a este mensaje así. Uno decide estar del lado de la victoria o no. Del lado de Jesús es del lado de la victoria, porque Cristo resucitó de los muertos. Y Pablo define el Evangelio en los primeros versos de ese capítulo 15 de una manera extraordinaria.
Y dice, yo les he entregado el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la palabra de Dios, que resucitó también, que Él fue sepultado y resucitó conforme a la palabra de Dios. Y por eso los cristianos podemos decir que hay esperanza, que vamos a resucitar igual que Cristo. A propósito, amigos, yo no sé qué religión usted profesa, pero quiero decirle a alguien, el único que tiene una tumba vacía se llama Jesús. Y Él vive, y Él puede darnos esa victoria. Para mi querida iglesia, en el verso 58, quiero desarrollar 4 cosas que ahí dice el apóstol Pablo, porque ese versículo Él lo envuelve con Maranata, el Señor viene. Él no podía terminar esta carta sin contar de la gran motivación que hay en el corazón de todos los creyentes, que tal vez hoy el Señor venga por mí. Cuando llegué a Chile, el primer misionero, fui a la casa de un misionero, tenía su dirección, y antes de golpear la puerta, veo el cartelito en la puerta. Y decía, tal vez hoy, el Señor viene. Pero también los cristianos nos movemos con otra palabra. Allí en 1 de Samuel 7:12, el mismo Samuel coloca una piedra después de haber vencido a los filisteos. Y él dijo, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y en la vida cristiana es así, entre la ayuda del Señor día a día y la perspectiva que el Señor puede venir hoy. El apóstol Pablo está hablando esto en el siglo I. Hoy estamos 20 siglos más adelante, pero también quiero explicarte por qué. Y tiene una gran razón Dios, porque todavía no ha vuelto a buscarnos. Cuando dice el apóstol, estad firmes, yo quiero decirles, hermanos, en los 4 puntos, estemos firmes en la palabra de Dios. Estemos constantes en el caminar con Cristo. Hoy se habló mucho y maravilloso desde el bautismo, y mi querido hermano hizo mención de eso, del andar en el día a día. Tercero, dice, estemos creciendo en la obra, en lo personal. Y cuarto, estemos sirviendo, trabajando para el Señor. Qué notable que es el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, le dice a Timoteo, yo sé en quién he creído, Timoteo. Yo estoy seguro en quién he creído. Yo sé que el que en cual yo he puesto mi fe, ese tiene el poder de guardar mi vida, mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Qué importante que es esto. El apóstol Pablo fue uno de los que más habló de la palabra de Dios, de la importancia de tener tus convicciones en la Biblia, no en lo que dicen los hombres, lo que dice Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es penetrante. Aún podríamos traer al mejor disertador o predicador, y la palabra de Dios sola por sí mismo es poderosa. Y ella penetra hasta partir el alma, dice el autor a los Hebreos. Es por eso que cuando pensamos en la palabra, dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Amigos y amigas, usted no puede dejar de pasar de leer la palabra de Dios. Yo tengo vecinos que se jactan de ser grandes lectores y se leen tomos así, y durante el verano se llevan varios libros. No hay nada de malo, maravilloso, pero si no has leído la Biblia, te estás perdiendo el libro de los libros. Es aquel libro que te da la sabiduría, es aquel libro que motiva, que convierte el alma, que da luz.
a todo y que te da el entendimiento, viene de Dios a través de su palabra. Palabra poderosa. Alguien dijo con justa razón, es el único libro inspirado por Dios. No hay otro. No hay otro. Donde quiera que tú busques otro libro, es la palabra de Dios. Y tenemos la certeza que tenemos este bendito libro en nuestras manos. Pero quiero decirte algo. A lo largo de la historia, si hay alguien que ha tratado de destruir la Biblia, ha sido el mismo diablo. Hubo periodos en la historia que trataron de quemar la palabra de Dios, para que el hombre no escuche la voz de Dios. Pero Dios dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Ahí está la palabra de Dios. Hoy la tienes en tus manos. Lee la palabra, sigue la palabra, estudia la palabra, memoriza la palabra. Porque sabes, es el regalo de Dios. Éramos niños aquí y el coro decía eso. Decía, lee la Biblia, siga la Biblia. De Dios es el don. Qué maravilla pensar que el apóstol Pablo, a la luz de la venida de Cristo, le dice a los cristianos, ¿sabe? Si usted ha confiado en Cristo, siga confiando en la palabra de Dios. Ahí está tu firmeza. Desde muy pequeño yo escuchaba la importancia de la palabra de Dios y especialmente de la sana doctrina. Y yo iba repitiendo lo que escuchaba hasta que uno empieza a estudiar un poco más y se da cuenta cuán importante cuando predicamos la palabra de Dios, esa sana doctrina. En primer lugar, la sana doctrina preserva puro el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios también es la guía para el comportamiento cristiano. Pero también la palabra de Dios nos protege de los falsos profetas, de las falsas religiones, las falsas enseñanzas. Por eso, cuando Pablo le dice, con la palabra, estén firmes en la palabra de Dios. Que no pase ni un solo día sin que tú leas la palabra de Dios. Yo recuerdo en mi vida, en los momentos más duros, y quiero manifestártelo a ti para que también lo puedas aplicar. Suelo tomar, aparte de leerla, tomo la palabra, la pongo en mi pecho y siempre le digo, gracias Señor por esta bendita y poderosa palabra que tengo en mis manos. Fin del siglo XIX y un hombre anciano iba andando en un tren leyendo la Biblia. A su lado iba un muchacho universitario que estaba estudiando ciencias. Y al ver que este anciano leía la Biblia, el muchacho le dice, Señor, ¿está leyendo la Biblia o me equivoco? Le dice, no, es la palabra de Dios, sí. Dígame una cosa, la Revolución Francesa, esto pasó en Francia, dice, demostró, esto fue hace más de 100 años, Señor, y demostró la miopía de las religiones. Le dice, más allá de lo que tú opines, para mí es el libro de los libros. Y seguía el muchacho, Señor, solamente gente sin cultura realmente piensa como usted. Nuestros profesores nos han dado varios apuntes y nosotros estamos siguiendo eso, lo cual demuestra una vez más cuán obsoleto es ese libro que usted lee. El anciano, sin perder la calma, seguía escuchándolo. De repente el muchacho mira y ve que se acerca a la estación donde él se tiene que bajar. Y le dice, por favor, Señor, deme su tarjeta de presentación y yo le prometo que le voy a mandar los apuntes que nos dan los profesores. El anciano extiende su mano y llega allí a su bolso,
saca una tarjeta y se la pasa al jovencito. Mientras él iba camino a la puerta del tren, empieza a leer la tarjeta y dice así: profesor doctor Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Y cuando leí esta historia, decía abajo lo siguiente: el mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser ignorante ante un ignorante que aparenta ser inteligente. Cuando nosotros pensamos en eso, y pienso en lo que el apóstol Pablo le decía a esta iglesia, él le decía: sigue firme en la palabra de Dios. Ella será tu guía, ella será tu alimento. Pero en segundo lugar, él les dice: sigan constantes, constantes. Qué importante que es cuando pensamos en alguien constante. Pablo lo refleja en Romanos 12:12 cuando dice, allí él dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La vida cristiana comienza el día que recibiste a Cristo como Señor y Salvador y se proyecta por toda tu vida hasta la venida del Señor. Y la forma maravillosa de esperar ese Maranata es que tú seas constante en todo tu caminar con el Señor. Constante no solamente el domingo, constante el lunes, el martes, el miércoles, que vayas de la mano, como hoy se dijo, caminando con el Señor, paso a paso. Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me voy a presentar todos los días delante de ti y voy a esperar tu dirección. Quizás el texto que más refleja lo que quiero decir es el Salmo 139, versos 23 y 24. Le dice David al terminar este capítulo al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo lo pongo de esta manera, hermanos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón hoy. Pruébame cómo estoy. Yo creo que estoy bien y a veces no estoy bien. Pruébame. Ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame hoy en este camino eterno. Es el camino de todos los días. Pero aquí se dijo una tremenda verdad: no lo caminas solo, lo caminas desde el día que recibiste a Cristo con el Señor. Donde tú vas, va el Señor. Donde tú te desarrollas todos los días, allí está el Señor con nosotros. Es por eso que era importante cuando dice el apóstol Pablo: sean constantes en su caminar. A propósito, creo que la pandemia hizo un daño muy grande, no solamente aquí, lo he visto en Chile y en otros países, que todos estaban fascinados que podían conectarse por Zoom. Pero ¿sabe una cosa? No es lo mismo ver a alguien cara a cara, no es lo mismo abrazar a alguien, no es lo mismo darle un beso, no es lo mismo compartirle un pedido de oración en el persona a persona que a través de una cámara. No es lo mismo abrazar tu computadora que abrazar al hermano. No es lo mismo. Y eso se sintió. Y eso hizo que en esa constancia muchos aflojaran. Pablo refleja que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, siguiendo otras corrientes. Y sabe, la verdad es que hay que estar alertas, hay que estar constantes. En mi vida de servicio he notado que Dios no usa a los inconstantes, Dios usa a los constantes. Dios va a buscar
a hombres y mujeres que constantemente le aman, le buscan, caminan cerca de Él y siguen sus pasos. Y quieren andar como Él anduvo. Dios, en la constancia, Dios está allí con nosotros. Santiago nos escribe y nos dice rápidamente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Eres constante en tu vida? ¿Eres constante para Dios? ¿Caminas constantemente tomados de su mano? Pero Pablo avanza y él dice: creciendo en la obra. Alguien dijo con justa razón que la vida cristiana no es envejecer. La vida cristiana es crecer. La vida cristiana es que cada día tú vas por más, no por menos. Y una de las muestras en la vida de crecimiento, que también lo dijimos esta mañana, si tú no tienes a Cristo, lo primero es el Señor. Y una vez que tú conoces a Cristo, Él te marcará. Porque dijo Pedro: añadid a vuestra fe. El primer peldaño es poner tu fe en Cristo. Y luego, a través del crecimiento, empiezas a hacer apagar algo que ya se dijo. Empieza a ir muriendo tu yo y empiezas a ver a los otros. Empiezas a ver menos de ti y más de otros, de cómo puedo ser útil en las manos de Dios. Y empezamos a compartir el Evangelio. Y estamos dispuestos a compartir en comunión con los hermanos. Y no me pierdo el domingo, como Juancito, uno de los que se bautizó, que no falta ni una. Uno está ahí, creciendo, recibiendo de la palabra de Dios. Importante, pienso en la vida de comunión que tenemos acá. Dice Pablo: cuando ustedes crecen, estoy seguro que van a orar unos por los otros. Estoy seguro que se van a amar unos a otros. Estoy seguro que cuando creces, alientas a otros en el Evangelio. Estoy seguro que cuando creces, exhortas a otros. Le llamas al camino. Estoy seguro que cuando creces, no dejas de congregarte como otros tienen por costumbre. Para ti, el hogar espiritual. Hermanos, allí en Chile yo salgo a predicar, fuera de Chile también, pero le he dicho al pastor que cuando yo no tengo un compromiso, estoy en la iglesia. El día domingo estoy con mis hermanos y comparto con ellos. Y yo quiero decirte esto, que si hay algo que también el diablo odia, es esto. Él a través de los tiempos ha tratado de destruir la iglesia del Señor. Hay lugares que todavía los miembros se reúnen bajo tierra, escapando de ciertos regímenes que les prohíben reunirse. Bendito sea el Señor que tenemos libertad en América Latina, que tenemos en Argentina. Por eso estaba, mi querido hermano, orando también ese día en la Casa de Gobierno, que sigan las puertas abiertas para poder hablar de Dios. Hoy más que nunca lo necesitamos. Un gran hombre de Dios escribió: la iglesia no es una casa de reposo de los santos, sino más bien es una estación de rescate y servicio. Quiero que lo grabes eso. Aquí seguimos rescatando y aquí seguimos sirviendo. En el nombre del Señor. Amén. No podría terminar sin antes hablarle de la última parte de este texto, porque el apóstol Pablo, a la luz de la venida de Cristo, dice: hermanos, estén firmes en la palabra, que nada te distraiga. Hermanos, sean constantes en su caminar con el Señor. Si tú has recibido a Cristo, crece en el Señor. Hay mucho más. No hay límite, decía hoy el pastor. Hay mucho más. Pero en cuarto lugar,
Pablo les dice, y sigan trabajando y sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque todos los que trabajan para el Señor, tu trabajo no es en vano. Y quiero relacionarlo con Colosenses 3:23 y 24, cuando el apóstol dice claramente, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Suma esos dos textos que acabo de decir. Lo que hago para el Señor no es en vano. Y por otro lado, el Señor me recompensará cuando lo hago para su honra y para su gloria. Y entonces, yo lo puse de esta manera, amigos y hermanos que están aquí. Cada vez que compartimos nuestro testimonio, no es en vano. Cada vez que tú le des un folleto a una persona para hablarle del Señor, no es en vano. Cada vez de que tú estés dispuesto a poder compartir la palabra, ya sea aquí o donde Dios te abra puertas, no es en vano. Cada vez que tú visites, no es en vano. Cada vez que tú haces misión o dedicas tus vacaciones para servir a otros, no es en vano. Cada vez que apoyes a la obra de Dios aquí y aún en lo financiero, no es en vano. Todo lo ve el Señor. Cada vez que quieras servir al Señor, no es en vano cuando lo haces de corazón para Él y no para los hombres. Dios está viendo todo, porque a Cristo el Señor sirves. Quiero que todos presten atención a lo que voy a contar ya al final, porque refleja y resume gran parte de todo lo que acabo de hablar. Esto sucedió en historia real, el siglo pasado, 1900. ¿Se acuerdan las casetas de teléfono públicas que hablábamos? Había teléfonos públicos. Un hombre está dentro hablando por teléfono, otro está afuera. La puerta está entreabierta, el de afuera escuchaba la conversación. Y este hombre llama y dice, hola, hablo con el señor Rivera. Se ve que del otro lado de la línea le dice, sí, con él habla. Señor Rivera, ¿usted necesita un chofer? Se ve que del otro lado le dijo, no, gracias, le agradezco, tengo. Señor Rivera, ¿usted está conforme con el chofer que tiene? Se ve que del otro lado le dijeron, sí, bastante conforme. Señor Rivera, no lo molesto más, que tenga buenas tardes. Y colgó. El que estaba afuera, cuando sale este hombre de la cabina, le dice, amigo, ¿cómo siento que no hayas conseguido tu trabajo? Y el hombre dice, no, yo no estoy buscando trabajo. Yo estaba hablando con mi jefe y quería saber si él estaba conforme con mi servicio. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a Dios y le dijiste, Señor, ¿estás conforme con mi vida? ¿Estás conforme con mi firmeza? ¿Estás conforme con mi constancia? ¿Estás conforme, Señor, aún con mi crecimiento? Señor, ¿estás conforme con mi servicio? ¿Cuándo fue? Les invito a terminar en una palabra de oración a todos. Inclinemos nuestros rostros y quiero hacer una invitación muy especial antes de terminar para todos aquellos que nos visitan. Quiero hacer una pregunta general y voy a pedir que levantes tu mano en lo siguiente. ¿Cuántos de los que están aquí me pueden decir con certeza, con exactitud, Alberto, si hoy me tocara morir, yo sé que mi vida, mi alma está segura en las manos de Cristo
yo he recibido un día al Señor como mi Salvador. Levanta tu mano donde quiera que estés. Que Dios les bendiga. Sí, que Dios les bendiga. Hay algunos de ustedes que no han podido levantar su mano, pero no te tienes que ir con ese vacío en tu corazón. Amigo y amiga, tal como se dijo aquí, hace más de 2000 años el Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Su nombre es Jesús. Y Él vivió la perfecta vida, pero en la cruz del Calvario cargó el pecado de todos nosotros, el tuyo y el mío. Y en esta noche y en esta tarde, yo quiero decirte así: si de todo corazón tú quieres recibir a Cristo, yo te invito que allí donde tú estés, repitas en el silencio de tu corazón esta oración conmigo, entre tú y Dios. Dile: Señor, en esta tarde yo reconozco que soy un pecador, una pecadora, pero también reconozco y creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Ven a mi vida, Jesús, y sálvame ahora mismo, porque yo pongo mi fe en ti y te recibo como mi Salvador personal. Nadie está mirando. ¿Cuántos repitieron conmigo esa oración de todo corazón? Levanta tu mano al cielo. Que Dios le bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Alguien arriba que quizás no lo veo por el reflejo de la luz? ¿Alguien? Sí. Señor, tú que conoces nuestros corazones, yo te pido para que esas vidas que hicieron esa oración conmigo hoy no se vuelvan sin poder tener unos breves minutos juntos y que podamos orar por ellos. Una vez más, pido tu más amplia bendición, Señor, por mis queridos hermanos, que como faro aquí en Libertador esta iglesia siga alumbrando, siga rescatando y siga sirviendo para tu honra y gloria. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero que me escuchen bien. Todos los que hicieron la oración conmigo, quiero regalarte algo, un folleto que se llama Hay Esperanza, y hay otro material que te vamos a dar de aquí de la iglesia como regalo. Yo voy a estar aquí al frente. No tengas ningún temor. Una vez terminada la reunión te espero para poder compartir 2 minutos contigo. Que Dios les bendiga, hermanos.